quiero mencionar dos cosas que son importantes para un hijo de Dios. Todo cristiano debe conocer las estrategias y las armas de su enemigo. Las estrategias y las armas. ¿Qué es lo que el diablo usa en nuestra contra? ¿Cómo es que él trabaja? Porque él tiene una intención que es derrotar, avergonzar, intimidar a los hijos de Dios y mantenerlos en un estado pasivo, indiferente, en un estado distanciado del Señor. Y solo que para este tema, considero que debemos poner una base, un antecedente para hablar de este tema. Y creo que el primer punto va a ser hablar de el origen del mal. Ese es nuestro punto esta mañana para tratar el origen del mal. Y suena bastante ambicioso porque los filósofos han hablado sobre el origen del mal. Los teólogos han hablado sobre el origen del mal. Y los sociólogos también, los antropólogos y todas las personas quisieran hallar una explicación de dónde surge el mal, de dónde viene el mal. Así que nosotros vamos solamente a hacer un estudio en la Biblia. Vamos a ver lo que dice la Biblia sobre el mal. Y esto, como un ejemplo, pudiéramos hablar del COVID. A la fecha, todavía la gente se pregunta si el COVID salió de un murciélago o de un laboratorio. Para el mundo es un misterio. ¿Sale de un laboratorio o sale de un murciélago? Alguien que tenía antojo de hacerse un taquito de murciélago y entonces se infectó, fue a su casa, infectó a su esposa, a los hijos, a los primos, a los tíos, y entonces hoy todo el mundo tiene COVID. En la Biblia no es un misterio. Hablar del mal no es un misterio. Es algo que la Biblia lo presenta de una manera clara. Solo recuerden que la Biblia es un libro que nos da revelación, nos da un entendimiento mayor que el mundo. Porque nosotros tenemos el Espíritu, dice Pablo, para saber lo que Dios nos ha dado y las cosas que el mundo no puede recibir. El primer inciso, vamos a ver una lectura en Romanos 5, capítulo 12. Hay una expresión que usa el apóstol Pablo para decir que el pecado entró en el mundo. Romanos 5, 12. Voy leyendo, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Busqué este versículo en muchas versiones y todas decían exactamente lo mismo. El pecado entró en el mundo por un hombre. Yo voy a decir 4 enunciados y espero que eso les lleve a ustedes a hacer una conclusión, una reflexión y una conclusión. Leyendo esto, podemos decir, número 1, el pecado tocó a la puerta, ¿verdad? Adán, número 2, Adán abrió la puerta. Número 3, el pecado entró. Y número 4, con el pecado vino la muerte. ¿Qué le podríamos explicar a una persona de ese versículo, de esto que acabamos de leer? ¿Cuál sería nuestra conclusión? Mi conclusión, mi primera conclusión, bueno, vamos a decir la conclusión general, la que libros y muchos autores dicen, pues así es como entró el pecado en el mundo. O sea, ¿cómo es que hay pecado en el mundo? Y nos vamos a esta referencia, Romanos 5:12, y dice, el pecado entró por un hombre. Es correcto. Si ustedes dicen, pues eso es lo que dice la Biblia, es correcto. Pero yo tengo una conclusión antes, una conclusión previa a esta, y es esta, que el pecado, ese es el punto número 2,
el mal y el pecado empezaron antes de Adán. El pecado existió antes de Adán. Entró, por eso dice que entró por un hombre, pero el pecado entonces existía antes de Adán, antes de que Adán desobedeciera a Dios. Porque todavía muchas personas, lamentablemente, ¿verdad?, han mantenido una idea de que el pecado de Adán y Eva fue tener relaciones y que por eso entró el diablo. Cosa que es increíble que las personas hayan enseñado o quieran enseñar eso todavía. Y hay dos escrituras que nos van a enseñar a nosotros sobre el mal antes de Adán. La primera está en Ezequiel y la segunda la vamos a hallar en Isaías. Entonces vamos a leer en dos de los profetas. Vamos a Ezequiel 28. Aquí está haciendo una referencia a un rey, pero cuando leemos las escrituras nos damos cuenta que no está hablando directamente al rey. Dice en Ezequiel 28:14, tú, querubín grande, protector. Así que no le podría decir a un hombre querubín, porque el hombre es un hombre y un ángel o un arcángel son otra clase de seres espirituales. Entonces está hablando, dice, tú querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti, ¿qué? Maldad. Hace tiempo di una lista de versículos donde decía que la traducción correcta de esta palabra maldad es iniquidad. Seguimos leyendo. A causa de la multitud de tus contrataciones o arreglos, fuiste lleno, ahora sí, es la palabra correcta, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Ezequiel hace una referencia clara, no directamente a un hombre, sino que es una imagen que representa a el diablo. Un querubín que fue hermoso, un querubín que estaba lleno de gloria, un querubín que tenía un lugar especial en el cielo antes de la creación, y que dice fue lanzado fuera porque se llenó de iniquidad. ¿Cuál fue el resultado de todo esto, verdad? Que aquel ser, y aquí la mayoría sabrá o habrá oído que lo que los teólogos, los más estudiosos de estos pasajes dicen, que el enemigo era como el director de alabanza, era un ser único, especial. Fue un ser coronado de gloria por el Señor y que se llenó de soberbia, de iniquidad, empezó a hacer las cosas a su manera y profanó su santuario. El resultado de todo esto, si lo podemos enlistar, de acuerdo a lo que leímos, se menciona la iniquidad. Dice el verso 15, eras perfecto hasta que se halló en ti iniquidad. La iniquidad, ese deseo muy astuto de querer hacer nuestra propia voluntad. Con el paso de los años nos hacemos expertos porque es como una sutileza el que nosotros queremos vivir
haciendo nuestra propia voluntad. Vivimos bajo nuestros propios términos. Vivimos, podemos decir, la Biblia dice, pero pues yo pienso. El pastor dice, pero yo digo, también yo digo. Entonces se señala en este personaje la iniquidad. Vuelve a el versículo 16, vuelve a mencionar la iniquidad. El 17 habla de su corazón que se enalteció. Se llenó de orgullo, de soberbia a causa de su hermosura. Y es que las personas que tienen algo especial en algún momento pueden sentirse orgullosas de lo que tienen o de lo que han desarrollado, de lo que saben, de lo que han vivido. El rico de su riqueza, el hombre fuerte de su fortaleza, el que va al gimnasio. Vean las fotos de muchas personas y están anunciando por ahí que su cuerpo es el mejor, que lo han puesto bajo disciplina, etcétera. El que ha estudiado mucho hace del conocimiento su fortaleza, ¿verdad? Y así, la gente puede ser tan vanidosa de su orgullo, de su cabeza, de su nariz, de su altura, de la forma de su cuerpo, cuando debo decirles que de eso no somos responsables, porque hay algo que se llama genética y es lo que determina pues cómo somos, ¿verdad? ¿Se recuerdan de un personaje que murió a causa de su cabello? ¿Sabían que hay alguien en la Biblia que murió por causa de su cabello? Tenía un cabello hermoso, dice la Biblia. Se lo cortaba una vez al año y era tan orgulloso que le quiso quitar el reino a su padre. Y cuando huyó, se le enredó su cabello. Aquello que era su gloria, piensen en eso, lo que a uno lo levanta y lo exalta, lo que a uno, esa cualidad que a uno lo levanta es lo que un día te tira. Él era orgulloso de su cabello, se le enredó en unos árboles y ahí lo cazaron como un venado. Así que se enalteció tu corazón, dice, a causa de su hermosura. Y algo más que él hizo fue corromper su sabiduría. Lo que Dios le había dado lo empezó a usar para mal. Por ejemplo, en México los maleantes son astutos, los que hackean cuentas de banco, los que planean secuestros, los que planean hacer daño, robos, etcétera. Tienen una capacidad para hacer el mal, tienen una habilidad para crear cosas, sin embargo, lo usan por el lado negativo, ¿verdad? Y vuelve nuevamente para verso 18 a mencionar la iniquidad. Lo que podríamos más o menos enlistar sería iniquidad, enaltecimiento, orgullo, soberbia, corrupción de la sabiduría, del don que Dios le había dado, y al final menciona nuevamente la iniquidad. Podemos quedarnos con 4 o con la iniquidad al cuadrado. Pasemos al profeta Isaías. El profeta Isaías tiene otra enseñanza. La enseñanza de las Escrituras es como quitar un velo de nuestra vida, quitar algo que nos impide ver con claridad. Isaías nuevamente hace referencia a un personaje que no es exactamente un rey o un hombre. 14:11. Piensen en este ser, más bien, como alguien que quiere exaltarse, quiere levantarse, quiere ponerse en alto delante de todos, por encima de todos. Pero ¿qué dice el versículo 11? Dice, descendió al Seol tu soberbia. El que se quería levantar, ¿qué pasó? Descendió. Y él dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Aquí los que han estudiado el hebreo dicen que todo su cuerpo era sonoro, que sus movimientos eran sonoros. Había sido creado para adorar a Dios y sin embargo escogió otro camino. Dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Tu final será el siguiente: gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Vamos a leer el verso 12 ahora. Y está hablando de una manera muy clara para decir cómo
caíste del cielo? ¿Cuál era la posición? ¿Cuál era el lugar que este personaje tenía? No era en la tierra. Dice, ¿cómo caíste del cielo? Lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón. Y ahora aquí por Isaías sabemos cuáles fueron los pensamientos, qué era lo que había en la mente de este personaje. Y dice, lo que él decía en su corazón, subiré al cielo. Pongan atención a estos verbos. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Nuevamente, atención a esta palabra. Levantaré mi trono. Entendemos que Dios le había dado un trono, un lugar y una posición, pero para él no fue suficiente. Él quería otro lugar que Dios no le había asignado. Así que él dice, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Me voy a sentar donde yo quiero, no donde me han dicho, a los lados del norte. Y sigue diciendo, verso 14, sobre las alturas de las nubes que subiré y seré semejante al Altísimo. Ezequiel nos dijo que era hermoso, y tanta hermosura en este ser que lo hizo creer que él pudiera ser semejante al Señor. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. En estas expresiones de su corazón, subiré al cielo, levantaré mi trono, me sentaré allá y yo seré como él. Todas estas palabras nos hablan de algo que puede estar en el corazón, que es ese pequeño deseo sutil de querer lo que otro tiene. El domingo pasado hablamos de la envidia, el anhelo de una persona por querer lo que otro tiene o ser como esa persona, y este es el caso del diablo. Seré semejante al Altísimo. ¿Qué recibe Dios en el cielo? ¿Saben qué recibe Dios? El honor, la gloria y la alabanza. La Biblia dice que los ángeles le cantan a él. ¿Y qué quería este personaje? Quería la gloria, quería robar la gloria para él. Si hacemos un pequeño perfil, vamos a ver ahora que la esencia del pecado está en una persona, es una persona. La esencia del mal es el diablo. Y hay 5 características o rasgos de su perfil, que si juntamos Ezequiel y juntamos Isaías, podemos encontrar claramente estas cosas. Primero, soberbia. ¿Creen que había soberbia? La Biblia ya nos dijo, se enalteció tu corazón. La soberbia es una exaltación de sí mismo sobre los demás. Sentirse uno que es superior a los demás. Y en el caso de él, sabiendo que había sido creado y que era Dios, pues dijo él, seré semejante a él. Seré como él. También yo seré. Y curiosamente, esa fue la base de la tentación para Eva. Serán como dioses. Y miren, es una tentación, ustedes dirán, bueno, solamente son cosas teológicas, pero cuando las personas quieren hacer su propia voluntad, están bajo esta influencia. ¿Qué nos dice el Padre Nuestro? Debes aprender a decir, hágase tu voluntad. Un hijo de Dios debe vivir bajo la autoridad y la voluntad de Dios. Tal vez digas, pues no quiero, voy a vivir a mi manera. Está bien, no hay problema. Ese gusto nos puede durar 50, 70, 80, 90 años, pero por la eternidad las personas van a descubrir que cometieron un grave error. Soberbia. Y es algo visible. ¿Ustedes creen que la soberbia se puede ver? ¿Se podrá ver la soberbia? Sí, como una persona se para, como voltea a ver,
como es la intensidad de su vista, una persona demuestra que tiene soberbia en su corazón. Otra cosa que era visible, porque habla de las contrataciones, es la iniquidad. El hacer su propia voluntad es algo que también será visible. El hijo pródigo, él empezó a hacer su propia voluntad. Él empezó a vivir a su manera y fue evidente. Salió como un príncipe cargado de riqueza, la riqueza que su padre había trabajado, no la que él trabajó. Trabajó con su padre, pero en realidad despojó al padre. Dijo, dame lo que me vas a dar. Y se fue. Pero ¿cómo regresó? ¿Cómo regresó el hijo pródigo? ¿Con buenos vestidos? Regresó en harapos, oliendo a puerco. Es que le fue mal. Claro que le fue mal. Le fue mal por la desobediencia, por haber hecho su propia voluntad. Ese es el mejor ejemplo, si ustedes gustan, en las Escrituras, de lo que significa hacer iniquidad. El hijo pródigo. Pero si ustedes ven a este personaje, este también es el ejemplo espiritual de alguien que quiso hacer su propia voluntad y trabajó mucho para tratar de lograrlo. Él buscó el enaltecimiento. Él quiso estar por encima de todos los demás. Claro, una persona soberbia puede decir, yo soy así. Pero además de eso, él hizo la labor de buscar estar en el lugar más alto. Otra cosa que podemos ver es la corrupción de los dones que Dios le había dado a él. Las personas que usan los dones para su propia gloria o para su propio beneficio caen en este mismo perfil. Y todo esto es visible, pero hay un quinto punto más que podemos señalar en la esencia de Satanás, que es la envidia. Él anheló tener lo que Dios tenía. Quiso la gloria de Dios. No se atrevió a decirle a Jesús, póstrate, dame adoración, póstrate delante de mí y yo te daré los reinos. ¿Qué dijo Jesús? Al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Pero ¿qué demandó de Jesús? Pensó él en su pequeña cabeza que Jesús se iba a someter a él, que lo iba a honrar, que lo iba a adorar. Póstrate, adórame. Bueno, ya sabemos que no pasó así, ¿verdad? Pero ese deseo de poseer lo que Dios tenía es la envidia. La envidia normalmente es difícil de detectar. Una persona te puede hablar y te puede decir muchas cosas, pero no realmente revelar que lo que hay en su corazón es un deseo de poseer lo que otro posee o de ser como otra persona es. El inciso número 4 que podemos ver en este estudio es la transformación que llevó a aquel querubín. Se podría decir más bien fue una deformación, porque de ser un querubín hermoso, de que la Biblia lo describe como una persona hermosa, perfecta, se convirtió en un dragón. El libro del Apocalipsis nos dice, aquí no fue transformación, se pudiera decir también fue deformación. El capítulo 12, aquí hay algo importante para señalar en el versículo 3. Dice, apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y miren el verso 4, este es muy, muy importante. Y su cola, ¿cuál es la palabra que usa? ¿Su cola qué? Arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Una persona como este ser espiritual o como el hijo pródigo
en este proceso de dar rienda suelta a sus sentimientos, pasiones, deseos, siempre sufre un proceso de degradación. Es una transformación hacia lo malo. Es una transformación que degrada a las personas. Es algo que de estar en la altura los hunde, los lleva hacia abajo. Y dice acá que este dragón, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Quién es este dragón? Vamos ahora al verso 7. Después, en esta visión, dice Juan, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, que es un arcángel, y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. El versículo que leímos antes, el 4, dice que arrastró la tercera parte de las estrellas. Ahora nos dice el versículo 8, perdón, el 7, que luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, no vencieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera. Mucha atención al verso 9. Como lo describe ahora, dice el gran dragón, pero también la serpiente antigua. Como la naturaleza de aquel ser espiritual hermoso se transformó en un dragón y en una serpiente que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que podemos ver que este personaje, con aquellos rasgos, aquellas cualidades que él desarrolló: soberbia, enaltecimiento, iniquidad, orgullo, maldad, rebelión, contrataciones, al final, ¿en qué se transforma? En una serpiente, en algo vil, algo sucio, algo que se arrastra. Y dice que con su cola, ¿qué hace? Arrastra. Y todas las personas que son engañadas, ¿saben qué dicen ellos? Me arrastraron, me llevaron a eso, me fui arrastrado a eso. Fui arrastrado por mis pasiones, fui arrastrado por mis vicios, fui arrastrado por mis pecados. Al final, esa es la palabra que describe la acción del diablo, que arrastra a las personas. Así que estas cualidades que distinguen a Satanás, que ya las vimos, ¿verdad? Soberbia, su exaltación íntima, la iniquidad, el buscar el enaltecimiento, corromper la sabiduría de Dios y la envidia. Quisiera llevarles a otro pensamiento, al inciso número 5. ¿Qué pasa con las personas que reflejan este perfil? ¿Qué pasa cuando ahora ya no estamos hablando del diablo, estamos hablando de una persona que tiene estas características? Entonces voy a profetizarles. ¿Saben qué va a pasar? Exactamente lo mismo que el diablo hizo en el cielo. Cuando una persona tiene celos, envidia y orgullo y presunción y está buscando su gloria, al final va a provocar lo que el diablo hizo. Va a repetir, porque esto es como un patrón que las personas repiten constantemente a través de su vida. Ahora, ustedes habrán visto una persona así en su trabajo, familia, en la escuela, etcétera. En el mundo podemos ver personas con alguna de estas, pero es seguro que si tienen una, pueden tener dos, o si tienen dos, seguro que tienen 3 o 4, y si tienen 3, van a tener las 5. Esta es la naturaleza del mal. Es una persona que encarna
la envidia, los celos, el deseo de honor, de gloria, de arrebatarle a otro, de ser como otro. Esto lo vemos en un ángel, pero si lo vemos en otra persona, pues, ¿qué podemos esperar? Podríamos decir, no va a pasar nada. No, es una gran persona. Yo creo que es buena esa persona, pero si tiene algo de esto, va a ocurrir exactamente lo mismo que ocurrió en el cielo. ¿Qué vemos en esa obra que hizo Satanás en el cielo? Sedujo. Ahora, piensen la capacidad que tenía este ser para engañar personas que estaban delante de Dios, viendo la gloria, la majestad, el poder de Dios. ¿Qué clase de capacidad en su lengua para distorsionar las cosas, para engañar a personas? No fue los de más abajo, fue con los de arriba primero. Por eso la Biblia habla, ¿qué dice el apóstol Pablo en Efesios 6:12? Que tenemos una lucha, dice, contra principados, príncipes, poderes y huestes espirituales de maldad. Tenemos una guerra contra personajes que eran importantes en el reino del cielo y que estuvieron dispuestos a arriesgarse para dar un golpe de estado. Pero ¿quién fue la mente maestra de todo esto? El diablo. Ahora se van a dar los mismos resultados. Pero ¿cómo trabajan las personas? Bueno, las personas, miren, las personas pueden reflejar o el Espíritu de Dios o este espíritu. La soberbia es el espíritu de Satanás. La humildad es la esencia de Cristo. ¿Qué dijo el Señor? Aprendan de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. Jesús no vino, la gente lo quería poner por rey. Él dijo, no, yo no vengo por esto. Él sabía lo que tenía, él sabía quién era. El Señor no vino para causar un derrocamiento del imperio romano, establecerse como rey en la tierra. Él sabía que su momento le iba a llegar. Él vino por la vía de la humildad, de la sumisión. Desde niño se sujetó a sus padres, a los líderes en la sinagoga. Hasta el final se sometió a las autoridades. Él vivió una vida de obediencia y de sumisión a las autoridades. Estas personas que reflejan este espíritu hacen por lo menos 4 cosas. Primero, seducen a las personas con promesas. Cuando alguien, por ejemplo, va a engañar a una persona en un negocio, primero lo adorna, le pinta maravillas, le dice tantas cosas y al final lo despoja. Lo sedujo. Y las personas que caen en trampas es porque tenían algo en su corazón que se llama codicia. Ellos querían dinero rápido, dinero ya. Hay una clase de negocios que dicen, dame 25,000 pesos, tráeme 25,000. Y vamos a buscar a 10 personas que te den a ti 25,000 pesos. Tráemelos, tú tráeme tus 25. Y después vamos a buscar otros que te den a ti tus 25. Y después a otros que le den a esos. Y entonces se forma lo que se llaman pirámides. ¿Quiénes son los que quedan con mucha ganancia? Los primeros que llegaron a esto. Que después estos se desaparecen. Se hacen como el humo, se van. Y las personas dicen, no, yo le creí, yo confié. Pues sí, pero ¿de qué confiaste? Que te iban a dar 250,000 pesos y que tú solo ibas a poner 25. Pues suena como un gran negocio, pero es solamente un gran fraude. ¿Qué hacen las personas que engañan? Seducen con promesas. Después minan el amor, el respeto y la lealtad hacia las autoridades. Tercero, causan división. Y al final arrastran, como el diablo, porque esa es la palabra, arrastran a las personas a la rebelión. Eso fue lo que hizo el diablo. Y el domingo pasado hablamos de una persona, Coré. ¿Qué hizo Coré?
Porque no solamente era Coré, es el espíritu de Coré. ¿Qué hizo Coré? Primero juntó a 250 príncipes y los arrastró para oponerse a Moisés y a Aarón. Y Moisés dijo estas palabras: ¿quién es Aarón? O sea, ¿quiénes somos nosotros para que la gente quiera quitarnos algo, una posición? ¿Quiénes somos? No somos nada delante del Señor. Coré traía un argumento. Coré dijo: todos son santos. Aquí todos son santos. Aquí Dios está con todos. Aquí todos podemos. Bueno, dijo, está bien, dijo Moisés, se postró y dijo: traigan mañana sus incensarios y mañana que Dios decida. O sea, aquí no estamos para defender posiciones, que Dios diga quién es el que se va a acercar. Al día siguiente se acercan 250, seducidos por Coré, que ellos tienen también el privilegio y el honor de acercarse a Dios. ¿Qué fue el resultado de eso? Con los 250 salió fuego del altar que los consumió. Los consumió. Si un cuerpo para ser cremado está 4 horas bajo un calor, ese fuego que salió debió haber sido tan terrible para consumirlos. Debió haber sido muy terrible para consumirlos. Curiosamente no consumió los incensarios, porque esos habían sido santificados para ser ofrecidos al Señor. ¿Qué pasó con Coré, Datán y Abirán? La tierra se abrió y los tragó. ¿A dónde arrastra la rebelión? Siempre a la muerte, a una muerte física, a una muerte espiritual. Nosotros vemos, ya vimos, ¿verdad?, que este enemigo de Dios no se enfrentó directamente, sino que se asoció y buscó principados, potestades, gobernadores y al final pues el ejército para pelear, las huestes espirituales de maldad. Y ya vimos que es exactamente lo mismo con Coré. Sedujo a 250, engañó a la mayoría del pueblo, los arrastró a una rebelión y a la muerte. Y ¿saben qué dice la Biblia? Que la carne no aprovecha. Lo que viene de la carne es muerte. Lo que viene del Espíritu es vida. Solo lo que viene del Señor puede dar vida. Vamos a llegar a este punto. Las Escrituras solamente son un espejo. La Biblia es un espejo para cada uno de nosotros. Y nosotros debemos ser muy honestos, muy sinceros para considerar estas cosas que tenía el enemigo. Soberbia, iniquidad, deseo sutil de hacer mi propia voluntad. Dicen, hay un escrito que dicen: tuve a la peor madre del mundo. Yo fui creado por la peor madre de todo el mundo porque me obligaba a comer verduras, me impedía que comiera dulces, me pedía que me acostara a temprano, que hiciera mis tareas, que arreglara mi cama, que hiciera tantas cosas. Dice, al final tuve la peor madre del mundo, pero hoy somos adultos de bien, de beneficio y de provecho. Y es una forma de presentar cómo a veces la disciplina de los padres, el vivir en un hogar bajo una autoridad, no es lo que uno quiere. Ahí está el hijo pródigo. Él no quería vivir bajo la autoridad de su padre. Él tenía pensamientos, sueños, ideas, visiones. Él tenía otro proyecto de vida. Él no iba a repetir el patrón de su padre. Yo soy mejor que mi papá. Yo sí voy a ganar. Yo sí voy a triunfar. Y en ese deseo se convirtió en una persona desgraciada. Espero que no le suene feo, pero desgracia es perder la gracia, con las consecuencias que puede tener. ¿Saben que en África hay
miles, millones de personas que tienen SIDA, y especialmente en una etapa juvenil. Y una vez se hizo una investigación y la pasaron por una investigación por National Geographic. Y cuando entrevistaban a los jóvenes, que por qué ellos tenían relaciones, si había el riesgo del SIDA, fíjense lo que ellos decían: el SIDA es mentira. El SIDA no existe. El SIDA lo han inventado para que nosotros nos limitemos. África tiene uno de los mayores números de personas infectadas del SIDA porque ellos están bajo una mentira. El SIDA no existe. Las personas que fueron defraudadas estaban bajo una mentira. Jesús dijo: miren que nadie los engañe. Cuiden sus vidas, cuiden su vida espiritual, cuiden su corazón, cuiden su economía, cuiden a sus hijos. Cuidemos lo que Dios nos ha dado. Sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Así que al acercarnos a Dios, nosotros debemos examinar si no tenemos como un virus de lo que el enemigo ha inyectado en este mundo. Porque la esencia del mal es una persona que proyecta estos rasgos, estas cualidades, estas actitudes. ¿Cuáles son esas actitudes? Estas actitudes deberían ser como de los bichos más peligrosos. Hay una ranita que está bonita, amarilla y patitas azules. Es pequeñita, unos 5 centímetros, una cosita muy pequeñita, pero tiene un veneno que podría matar a 1500 hombres. Hay una serpiente mamba negra que es sumamente venenosa. Hay unas criaturas que son pequeñas y son de lo más letales para la humanidad. Nosotros deberíamos examinar si hay en nosotros algo donde el enemigo pueda apelar, tocar la puerta. Eso fue lo que hizo el diablo. La tentación siempre es atraer a lo que uno quiere, a lo que uno busca. A veces uno dice, pues como que lo necesito. Así que el enemigo, la trampa la va a poner siempre con una carnada. Las personas que van a pescar pues buscan algo que ponerle al anzuelo para atraer al pez, para que el pez muerda. Si tienes un ratón en casa y buscas una ratonera, tienes que ponerle algo de comida para que el ratón caiga. Tienes que atraerlo con algo. Y así son estas cosas. El enemigo va a buscar algo para seducir, para engañar, para desviar de la voluntad, del propósito del Señor. Creo que si nosotros identificamos bien esto, que esta es la estrategia que el diablo busca, podríamos librar gran parte de la batalla espiritual. Podríamos tener una gran ventaja espiritualmente y no permitir que el enemigo nos engañe. Todavía no estamos hablando del arma del enemigo, estamos hablando de su estrategia. Su estrategia es apelar al orgullo, a nuestra propia voluntad. Hazlo, no pasa nada. A veces las instrucciones que Dios nos da y por las personas que sea, pareciera que no tienen sentido. Son instrucciones que decimos, ¿pero por qué me dicen a mí esas cosas? Si yo soy un adulto, yo sé lo que hago, yo sé de la vida, yo tengo mis años, algo me ha costado, etcétera. Una instrucción tan simple: no mires atrás. ¿Se les hace difícil esa instrucción? ¿Es complicada? ¿Está como una ecuación de las matemáticas o de la física o química? ¿Qué dijo? No mires atrás. ¿Y qué pasó? Miró atrás. No comas de este fruto. ¿Saben qué dice el enemigo? Porque esta es la voz del enemigo. No pasa nada. Prueba esta droga. No pasa nada. No le hagas caso a tus papás. No pasa nada, ni se van a dar cuenta. No pasa nada.
agárrate ese dinerito, nadie se va a fijar, no pasa nada. Júntate con esas personas, haz este negocito, solamente lleva este paquete, no pasa nada. Hoy, a fin de detener el tráfico de las drogas, hacen programas en los aeropuertos internacionales para detener a las personas que las engañaron. Van a estar 10, 15 años, 20 años en una cárcel por 100,000 pesos, que tampoco van a disfrutar. ¿Qué dice el enemigo? No pasa nada. Cuando escuches esa voz, no pasa nada, debes tener seguridad que no es la persona a la que te está hablando, sino que es el engaño de las tinieblas. Y creo que debemos nosotros, vamos a terminar con una reflexión en 1 Timoteo capítulo 3. Y aquí está hablando de las personas que tienen servicio o que hacen una función en la iglesia. En 1 Timoteo 3:5. Si podemos discernir a tiempo estas estrategias, vamos a tener una gran ventaja en nuestra vida espiritual. Aquí está hablando de las personas que desean tener un cargo en la iglesia. Y dice el verso 5, que la condición para que una persona sirva en la iglesia o ejerza un liderazgo, una función de servicio en la iglesia, hay condiciones espirituales. No solamente que tenga los talentos, sino que tenga ciertas cualidades morales espirituales. Y una de ellas es que pueda gobernar bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Empezando en el 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Verso 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose. El neófito es la persona que no sabe mucho, sabe muy poco, apenas empieza. No sea que envaneciéndose, ¿qué? Una persona que no ha madurado en la vida espiritual, pero dice que quiere ocupar un cargo, que quiere servir, que quiere hacer algo, se va a envanecer. Tal vez en cuanto Dios lo use en algo, se va a envanecer y caerá en ¿qué? O sea que envaneciéndose, ¿a qué terreno arrastra el diablo a las personas? A la vanidad, al orgullo, a la soberbia. Él apela a que una persona se llene de soberbia. ¿Por qué? Porque eso fue lo que a él le trajo castigo. Él ya sabe cómo va a responder Dios a una persona que tenga soberbia. Y dice aquí, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Para qué? Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Las personas de fuera, aunque no nos quieran, deberían decir, bueno, pero sí trata bien, un vecino que sí trata bien a su esposa, sí es amoroso, sí le habla a los hijos, no les grita, porque cuando alguien grita en las casas, sí se oye con los vecinos, ¿sí o no? Si alguien grita, ¿se oye o no se oye? Sí se oye, más en las casas modernas, ¿verdad? Que las paredes pueden ser delgadas y las personas estén conectadas en casas y se oyen los gritos de una quinta casa allá adelante. Entonces dice aquí, que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Una persona que quiere servir a Dios, pero que todavía no tiene toda la experiencia y que no tiene, es neófito, está empezando. Entonces dice, puede caer en envaneciéndose en la condenación del diablo y en descrédito, en lazo del diablo. Una persona será
tentada en el orgullo, en la iniquidad, en hacer su propia voluntad, en buscar su gloria, en seducir a otras personas, en tratar de promoverse ante otras personas. Y lo que está haciendo, no se da cuenta, es que está cayendo en el lazo. Primero en una mentira y en un lazo, porque el enemigo lo va a poner, ¿para qué sirve un lazo? Para amarrar, para sujetar. Esta no es la voluntad de Dios para nosotros, pero esta es la estrategia que usa el enemigo. Si nosotros podemos detectar la estrategia del diablo, podemos evitar cuando alguien apele a que hagamos nuestra voluntad, o que apele a la exaltación de nosotros, a que apele a que nosotros vivamos como queremos y que no pase nada. Pues no es así, ¿verdad? Hoy mucha de la predicación no llama a las personas ni al arrepentimiento, ni a la santidad, ni a la obediencia, ni a la voluntad de Dios. Solamente dice, mira, si tú crees en Cristo, ya la hiciste. Pero no enseñan qué es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. ¿Podemos orar un momento? Y como dijo David, Señor, examina mi corazón. No quiero tener ni orgullo ni soberbia. Son cosas de las que uno debe renunciar en el nombre de Jesús. El diablo puede apelar a seducirnos que caminemos hacia la soberbia, al orgullo, o hacer nuestra propia voluntad, o esforzarnos en buscar nuestro propio enaltecimiento. O el diablo nos puede tentar a que usemos los dones que Dios nos da para otros beneficios. Vamos a orar. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, queremos renunciar a todas estas actitudes que identifican la maldad y el pecado en una sola persona, que es el diablo. Un gran dragón, pero una serpiente. Un ser repugnante. Y no podríamos ser tentados para reflejar aquello que lo caracteriza a él. Permítenos a nosotros caminar en la humildad, en la obediencia a tu palabra, en la mejor disposición de amor y de relación unos con otros, en no buscar nuestra gloria, sino solamente tu gloria, y en todo lo que hagamos, que solo tú seas exaltado. Si cantamos, si oramos, si predicamos, si servimos, si llevamos un vaso de agua, que podamos hacerlo conscientes que es para tu gloria, para honrarte a ti, porque al final de todo, tú eres el que honra, el que no dejará sin recompensa a ninguno de aquellos que ha hecho algo en tu voluntad y para agradar tu corazón. Líbranos, Señor, y danos un entendimiento claro, un discernimiento para evitar este tipo de tentación, para evitar este tipo de engaño, de seducción, y podamos caminar en la libertad de los hijos de Dios, guiados por tu Espíritu y tu palabra, haciendo tu voluntad. Oro que bendigas a cada uno de tus hijos esta mañana, que bendigas a cada una de tus hijas, cada familia, cada hogar que hoy está aquí representado, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, donde tu palabra se anuncie, haya libertad en el nombre de Jesús. Donde tu palabra se predique, haya operación de tu Espíritu Santo para destruir las obras del diablo, para afirmar la eternidad, el propósito divino en nuestras vidas y en nuestros hogares. Te lo pedimos, Señor, para tu gloria, en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, que tengan
ustedes un hermoso fin de semana lleno del favor y de la bendición del Señor. Gracias.